Bienvenidos a la lectura comentada del libro Abundancia de Deepak Chopra. Continuamos con la parte del libro El dinero y el trabajo. Sensación de ser escuchado. Los estudios sobre la satisfacción en el trabajo sitúan el hecho de ser escuchado por encima de lo que la mayoría de nosotros desearía, porque siempre hay un equilibrio en la agenda del ego. Lo que yo tengo que decir es más importante que lo que tienen que decir los demás, incluso cuando este factor no es dominante. Es fácil olvidar que todas las personas con las que te encuentras quieren ser escuchadas, al menos tanto como tú. Si te encuentras trabajando en un entorno en el que los superiores no te escuchan, es una importante señal de advertencia de que estás en el trabajo equivocado. Cuando los jefes se niegan a escuchar tu contribución, es básicamente la de un esclavo. Y puedes esperar que tus sentimientos de frustración, resentimiento e impotencia vayan en aumento. Lealtad y apoyo de los superiores. Todo tipo de trabajo, con muy pocas excepciones, está organizado como una jerarquía. Habrá alguien por encima de ti, a no ser que seas el dueño de la empresa o el director general, lo que limita tu independencia y libertad, simplemente porque las cosas están dispuestas así. Para sentirte cómodo en cualquier posición de la jerarquía, debes confiar en quienes están por encima de ti. Esa es la contraparte de darles poder sobre ti. Muchas personas aceptan pasivamente una situación en la que la compensación está desequilibrada por completo. Se espera que los empleados sean leales, mientras que quienes están por encima de ellos son indignos de confianza, caprichosos, arbitrarios, cerrados o ejercen el poder de forma injusta. Si en el trabajo tienes a alguien por debajo de ti, tu papel es evitar esas trampas. Si miras a los que están por encima de ti, tómate en serio el pacto silencioso que existe entre trabajadores y jefes. Si el trato es malo, plantéate si estás en el trabajo adecuado. Señalar la injusticia a un mal jefe o gerente rara vez mejora la situación y con frecuencia conduce a represalias. La oportunidad de cuidar a los demás. El clero, las enfermeras y los fisioterapeutas ocupan un lugar destacado en la satisfacción laboral debido a un denominador común. Tienen la oportunidad de cuidar a los demás. Estos cuidados se basan en la empatía y el deseo de ayudar. La situación opuesta se da entre los cuidadores de enfermos de Alzheimer, donde la carga es constante. No hay esperanza de mejoría y la respuesta del enfermo es insignificante o peor que eso. Es un reto considerable para nuestra sociedad el hecho de que ser cuidador de pacientes con demencia acorta la esperanza de vida del cuidador entre 5 y 8 años, a lo que es resultado directo del elevado estrés cotidiano. La gran mayoría de los trabajos no son de tipo asistencial, pero se puede mostrar simpatía y cuidado en cualquier línea de trabajo. Aprovecha la oportunidad de mostrar a otra persona que te importa, aunque solo sea con una sonrisa cálida o con un comentario de pasada. No sigas una fórmula o un ritual. Sé personal y sincero. La vida moderna aumenta la posibilidad de sentirse aislado y solo, sobre todo entre los pobres y los ancianos. Ten en cuenta esta realidad, porque tu bienestar depende del respaldo que tengas de tus amigos, familia, compañeros de trabajo y grupos de apoyo. Si brindas ayuda, es mucho más probable que lo recibas en el futuro cuando te encuentres en una situación de necesidad. Oportunidades de progreso. Hace años conocí a un magnate de los medios de comunicación que se caracterizaba por despertar muy poca envidia, animosidad, miedo o resentimiento a su alrededor. Si uno de los multimillonarios puede ser amado por las personas que trabajan para él, era este hombre. Su secreto era sencillo.
Su objetivo era hacer que todos los socios fueran tan ricos como él. Para él, este era el secreto de su éxito, porque ganaba la lealtad de sus empleados cuando estos comprendían que estaba deseoso y dispuesto a darles todas las oportunidades de progreso. Me imagino que ese comportamiento es poco frecuente hoy en día. Algunas grandes empresas, especialmente en Silicon Valley, han creado culturas corporativas que benefician a sus trabajadores con todo tipo de comodidades en el trabajo. A nivel individual, el impulso de ponerse en primer lugar le conviene a la agenda del ego. Pero si todo el mundo quiere salir adelante, actuar como entidades egoístas separadas es una de las peores maneras de aumentar tus posibilidades reales de salir adelante. Tu papel es encontrar un trabajo en el que haya oportunidad de progresar, lo cual no es fácil para las mujeres. Esta parte puede ser un reto, lo que explica que haya tanta inestabilidad en el mercado laboral estadounidense. La tendencia, sin embargo, no se mueve a su favor. En Estados Unidos, la movilidad ascendente ha disminuido y otras naciones, como los países escandinavos, ahora ofrecen más oportunidades. La movilidad ascendente también se inclina hacia los hombres blancos con estudios. Si solo tienes un título de bachillerato, tus oportunidades han ido disminuyendo a lo largo de varias décadas. Un hombre negro con la misma educación que un hombre blanco quizá solo tendrá 50% de posibilidades de ascender en el trabajo. Si miramos con realismo estas probabilidades, muchas personas se han resignado a permanecer en un trabajo relativamente estático que tal vez ofrezca pocas oportunidades de ascenso. Debes decidir cuál es tu situación y cuáles son tus expectativas. También hay que tener en cuenta al magnate de los medios de comunicación que mencioné. Crear oportunidades para los demás es una estrategia ganadora. Uno para todos y todos para uno es una forma viable de salir adelante. Encuentra a las personas que consideres tus aliadas y establece alianzas, conexiones y redes como parte habitual de tu carrera profesional. Bueno, yo antes de seguir avanzando aquí, quisiera agregar algo, Anita, porque me hizo acordar cuando dice dar oportunidad de cuidar a los demás, etcétera, como un ejemplo, ¿no? Para como ir constatando que esto que estamos leyendo no es simplemente una lectura, un cliché, algo que alguien cree, pero que no es real, porque mucha gente puede pensar que no es realista esto que estamos leyendo, porque las experiencias que ha tenido son de repente contrarias a lo que estamos viendo acá. Personas que dicen, bueno, yo siempre he ayudado y a la hora que yo he necesitado no me ayudan a mí, ¿no? Pero como una experiencia justamente este año, yo pasé al inicio de año por una dificultad, ¿no? Y en ese momento yo tenía, digamos que miedo y preocupación, más era una preocupación de cómo yo iba a resolver esa situación porque me había quedado, digamos, entre comillas, sola, ¿no? Y, y fue para mí sorprendente ver cómo yo tuve, sin pedirlo, porque ahí es donde está esto de servir a los demás, cuidar a los demás, pero hacerlo porque es algo que te nace por una realización propia, no haciéndolo porque yo quiero que después me devuelvan el favor, sino es como un servicio al otro y es como que haces y te olvidas de que hiciste, ¿no? Entonces, en el camino, yo vine haciendo, siempre he ayudado, pero el año anterior, sistemática, o los 2 años anteriores, sistemáticamente, yo estaba prestando mis servicios, ¿no? A varias, digamos, a varias líneas diferentes, una con cuestión de rescate de animales, otras con amigas con emprendimiento, y la verdad lo hacía porque me daba satisfacción, me hacía sentir bien, aparte de mi trabajo.
llegó un momento en que yo de verdad empecé a abarcar demasiado y decía, ay, Dios mío, tengo que regular un poco esto porque estaba como que ayudando a muchas personas, pero bueno, llegó ese momento de inflexión en mi vida y sin querer eso tuvo sus frutos, pero eso yo me doy cuenta porque antes decía, pero ¿y qué pasó? No entendí, ¿por qué me ayudó tanta gente y yo no hacía la conexión? ¿No? Y leyendo el libro me doy cuenta, bueno, claro, es que está totalmente conectado. Yo hice aquello en el momento en que los animales o otras personas necesitaban y en el momento en que yo tuve una situación muy difícil, donde no veía una salida por mí misma, cómo hacía, porque no tenía recursos económicos, me quedé sin trabajo, tuve que salir de mi casa, o sea, fue algo fuerte. Fue increíble que me llegó ayuda de todas partes. Es más, tuve como un abanico de, de propuestas o de oportunidades o de opciones que yo podía tomar. De todas esas, yo pude escoger, ¿no? ¿Cuáles son las que en ese momento realmente necesitaba, pero estuve por demás, ¿no? Y fueron cosas increíbles como, no sé, necesitaba trasladar un montón de cosas a otro sitio y hubo alguien que justo tenía, no sé, un camión para poder meter todas las cosas, trasladaron todas, o sea, y me decían, Claudia, necesitas ayuda, toma, acá está, tienes esta oportunidad. Tú, Anita, que me prestaste un espacio para hacer algunos trabajos, ¿no? Todo se fue dando. Y yo decía, ¿qué pasó? Porque el universo está, toma, toma, toma. Y ahora con la lectura me doy cuenta, bueno, eso son como que uno va sembrando semillas y eso va creciendo, va germinando con el tiempo. Ahora, no es solamente sembrar una semilla, sino es como nutrir eso, ¿no? Hacer coherencia. Porque acá habla también en alguna parte, por ejemplo, cómo dar limosna va más bien al contrario de esto, ¿no? De esta afluencia universal, porque tú ahí no estás solucionando algo, sino que estás aportando a afirmar las creencias de carencia, por ejemplo, o inhabilitando a otra persona. Entonces hay que ser coherente, consecuente, justo y también equilibrado, porque no es salvar a otras personas o hacer de más, sino hacer en la medida justa respetando también el proceso de los demás, de los otros, sabiendo que cada uno tiene un propio destino. Entonces esto repercute y el universo, acá es donde se ve reflejada la abundancia, porque el universo no es que me dio una cosa para ayudarme, me dio un sinfín de cosas para ayudarme y me dio hasta la oportunidad de escoger lo que yo creía que necesitaba en ese momento y era mejor para mí. Entonces, esta es una parte muy importante porque es algo que yo siempre digo, para que justamente la abundancia venga, yo tengo que practicar la generosidad, pero la generosidad genuina, auténtica, libre de ego, libre de objetivo, libre de intención, y el universo se encarga de lo demás. Eso quería Bien, compartir. sí, está lindo, claro. Me parece muy bonito porque hay varias cosas que estoy pensando acá. El autor es de India, ¿no? Entonces, bueno, aunque vive muchos años en Estados Unidos, viene de otra tradición religiosa que los cristianos. Pero lo que tú dices ahí es muy cristiano también, ¿no? Es, sin entrar mucho en la religiosidad, yo creo que existen esas leyes universales, donde como hay la ley de la gravedad, hay la ley de la generosidad y que uno es causa y consecuencia, ¿no? Entonces, eh, esto se va pasando, ¿no? Es como que uno cuando tiene la intención de hacer, con esa intención sin querer, eh, no es un trueque, ¿no? No es que voy a hacer esto porque un día voy a necesitar, porque hay gente que hace eso, ¿no? Te lo hago, pero un día también voy a necesitar. Tenía un amigo en la universidad que siempre me decía, estoy te ayudando, pero un día tú me ayudas. Y no es esta la intención es como que de acá, del fondo del corazón, ¿no? Y hacer esto con esta
esa intención de ayudar al otro por el bien del otro y no por el fruto que se un día puede dar. Y eso está en el cristianismo, está en el hinduismo, está en todas las religiones porque es una ley universal. Es muy bonito, es así, dar sin pensar en lo que puede venir, ¿no? Está bien. Y es interesante acá también, es como que, por ejemplo, hay tantas variables que uno no puede detenerse, ¿no? Lo del cuidar de los demás, por ejemplo, que tú le dices. Está los enfermeros, los clérigos, son los que más tienen felicidad, ¿no? Según esta investigación que comentó el autor. Pero los que trabajan sob estrés, que son con pacientes de demencia, ya tenían el efecto opuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no está con este placer, con este amor, porque ya es algo más estresante, ¿no? Es un agotamiento. O sea, tiene un balance en todo y no hay una fórmula, quizá hay una fórmula, pero hay que ver todas las variables. Es tan difícil controlar esas variables, ¿no? Pero está muy interesante esto. Entonces, al final es Sí, tener los valores y seguirlos. así es. Y está también muy interesante porque esto, como habla del tema del trabajo, que es un tema sensible, porque sí, pues lo ideal sería que fuera así como Silicon Valley, que sale aquí, ¿no? Que se preocupa por sus trabajadores y por el progreso de los demás, pero muchas veces esa no es la realidad en la que vivimos. Entonces, hay que conectar con esa parte interior, ¿no? Si yo estoy en un lugar donde siento que no soy escuchado, no tengo progreso, tengo jefes o superiores que al contrario maltratan, etcétera. Bueno, hay dos posiciones, ¿no? Una es yo me puedo estar quejando y seguir en esa situación siendo infeliz porque me da miedo perder mi trabajo, porque no tengo estabilidad económica y por muchas cosas que también vamos a ir analizando más adelante en el libro, que es básicamente mis creencias, más que porque yo no puedo tener dinero o no hay trabajo. Básicamente yo me someto a este tipo de cosas por creencias, miedos con los que yo crecí, ¿no? Y que vinieron de mi crianza o de personas que me querían mucho, que me lo pudieron haber dicho una vez o me lo pudieron haber repetido durante toda mi infancia y esto se instaló en mi cerebro, entonces es como que algo que se enquista y te paraliza y a veces te impide poder encontrar este progreso, este lugar. Entonces, o vivo así en la queja, ¿ya? O tengo una actitud diferente, porque puede ser que yo decida por mi propia felicidad, que me estoy dando cuenta que ese no es el trabajo que yo quiero, salir de ahí y buscar lo que yo quiero para mi vida, o también decir, ok, no es lo que yo quiero, no es donde me siento feliz, pero ahorita no tengo la oportunidad de irme a otro trabajo, entonces yo tengo que hacer algo aquí mismo, ¿no? Cambiar esa situación en mí misma allí. Entonces, empezar a practicar, por ejemplo, si yo veo que mis superiores o mis jefes son personas que son maltratadoras, intransigentes, y yo tengo empleados detrás de mí, ¿no? Entonces, yo aplicar esto de que ahora soy consciente de que esto es difícil y yo voy a escuchar a los que están debajo de mí en esa jerarquía, ¿no? Voy a darles esa sensación de bienestar, voy a ayudarlos a que ellos también progresen y esta sensación de mí hacia otra persona ya me da también a mí un estado de satisfacción y viene esto que contaba yo como ejemplo en un inicio, de que cuando tú actúas así, algo pasa en la otra parte y eso también cambia. Y esto me recuerda a un trabajo que yo tuve hace muchos años, donde mis compañeros, o mis compañeras, porque todas eran mujeres, siempre se quejaban de nuestra jefe, que también era mujer, y criticaban y criticaban y criticaban. Pero yo iba tan entusiasmada en mi trabajo porque trabajaba con niños que para mí era ay, un regalo. O sea, yo hacía lo que me gustaba y encima me pagaban, ¿no? Entonces mi mirada positiva no me dejaba ver
todas estas cosas negativas que decían de mi jefa, decía, pero ¿por qué? Pero yo no la veo así, pero bueno, era esta parte de alegría o entusiasmo con la que yo iba. Y yo recuerdo, y eso no fue solo en un trabajo, me pasó en el siguiente también lo mismo. Entonces, pero yo me daba cuenta que a la hora de que ella daba órdenes o nos asignaba algún trabajo, algún rol, conmigo era diferente. Entonces, con las otras renegaba o les peleaba o las regañaba y conmigo era amable, ¿no? Entonces, me pasaba que cada vez que querían mis compañeras conseguir algún objetivo, me mandaban a mí. Claudia, tú dile, Claudia, pero ¿por qué siempre yo? Es que a ti siempre te dice que sí y a mí siempre me dice que no. Ok, yo voy. Y yo iba así como con la inocencia de un niño. Por mi mente no pasaba que ella me iba a decir que no, porque yo se lo presentaba con tanto entusiasmo que, bueno, y me decía, ay, claro, anda, porque ya te veo tan contenta que seguramente va a funcionar. Entonces yo siempre iba, ay, jefecita, mira, queremos toda. Sí, Claudia, sí, Claudia. Entonces es esto. Si tú estás ya en un lugar donde la gente está muy contaminada, tu actitud hace que todo con respecto a ti cambie. Ujú. Y bueno, quería agregar eso porque me parece súper importante para el tema del trabajo. No sé si quieres agregar algo más, Anita. No, yo creo que está bien porque estamos justo en esto, ¿no? Es como la actitud con relación a nuestro propio trabajo y tomar una decisión acerca de esto, ¿no? Sea Ujú, seguir buscando lo que te hace más feliz o cambiando tu entorno y tu forma de pensar. ujú. Hay las dos opciones, dependiendo Sí, de cada caso. así Creo que es. seguimos. Gracias, Clau.